Tenía buen rato sin sentarme a grabar, no había tenido pues nada de tiempo hasta hoy que decidí retomar este asunto y bueno, hay especificaciones que todo el mundo presume, hay inspecciones que casi nadie entiende hasta que fallan de alguna manera y creo que el bracing o soldadura fuerte es una de esas, porque el bracing aparentemente está perfecto por fuera, brilla, se ve limpio, pero el verdadero efecto del bracing no está afuera, está en la interfaz. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que dice el código, en qué dice el código después de como 2 años sin grabar ninguna edición. Cuando quieres evaluar con este método de ultrasonido, déjenme usar los banners, ahí está, qué dice el código. Y vamos a estar hablando de este documento, que es el AWSC 3.8 en su versión 2020, que es la más reciente. Curiosamente me encontré bastantes documentos que tengo sobre AWS, de hecho por acá tengo más, hay más todavía, y voy a estar tratando de retomar este proyecto de que dice el código uno por uno. Y bueno, es una especificación para algo, pues no es un código estructural, no es un código de soldadura pesada, es algo para un poquito más delicado, que es el examen ultrasónico pulso eco para examinación de juntas por bracing o por soldadura fuerte. Y hay que entender primeramente este documento por qué existe, qué es y por qué existe. Que bueno, este 3.8 no explica como tal cómo hacer bracing. Sí, para eso hay otros documentos que podemos consultar después. No sé, está el C3.4, C3.5, que es Introduction to Bracing, o C3.6 para bracing en horno, C3.7 para bracing en aluminio, C3.9 para resistencia, etc. Lo que es C3.8 es diferente, define los requisitos mínimos para poder realizar inspección ultrasónica en este tipo de uniones. ¿Sí? Y cuando dice mínimos, es importante porque no te está diciendo hazlo como quieras, te está diciendo que debe existir un procedimiento, que debe existir el equipo adecuado, que debe existir también técnica definida, criterios de aceptación, que debe existir documentación. En otras palabras, no es nada más le voy a pasar UT porque sonó bonito y ya está. Este examen es técnicamente defendible, que es algo que mucha gente como que no termina de entender bien cuando se trata de combinar estos dos factores, el ultrasonido y el proceso bracing. Entonces, a grandes rasgos, es un documento bastante corto. Vamos a ver, son 16 páginas con todo y las típicas páginas que a AWS le encanta dejar en blanco. Y con todo y todo el prefacio de, bueno, pues obviamente el personal que estuvo trabajando en este documento, el forward, etcétera, y más páginas en blanco, qué casualidad. Pero realmente imágenes enormes, que es lo que me encantó de estas imágenes, es el tipo de ultrasonido, no sé si el tipo de sistemas de ultrasonido que se utilizan analógicos, no alcanzo a ver cuál es, pero muy bonitos, sí, bastante interesante. Entonces, como muchos documentos, pues no es tanto la extensión, es un poco más el tema de, bueno, qué puntos muy focales tocan. Y dentro del inicio, dentro del alcance, o sea, saber qué cubre y qué no, es muy claro. El documento te habla desde el título, ultrasonido por pulso eco, aplicado en uniones bracing mediante dos técnicas: contacto, manual o inmersión automatizada. Y es todo. No te está hablando de phase array, no te está hablando de TFD, no te está hablando de alguna técnica híbrida. Es pulso eco tradicional. Y en ese sentido, pues es bastante útil porque bracing muchas veces, cuando trabajamos con este proceso, hablamos de espesores muy pequeños, interfaces muy delgadas, geometrías pues que de alguna manera son repetitivas y producción de alguna manera en serie. Yo he tenido oportunidad de trabajar con bracing bastante, calificando personal, y bueno, pues sabes que no es que vas a tener
una geometría muy compleja, ¿no? Aquí lo importante, pues no es detectar una grieta profunda, lo importante para este proceso, si nos vamos al esquema lógico, es detectar falta de unión, vacíos interfaciales, eh, falta de cobertura de la soldadura, lo que le llaman falta de mojado, porosidad crítica, discontinuidades planas. Y esto de alguna manera cambia toda la filosofía del examen, ¿sí? Ahora vamos a lo más importante, que es cuando apliques ultrasonido en una soldadura estructural, pues obviamente buscas discontinuidades como grietas, falta de fusión, inclusiones, falta de penetración. Pero en bracing el escenario es bien distinto. El bracing tú tienes metal base, el metal de aporte que está fundido y la interfaz, que es capilar, recordemos, es extremadamente delgada. Entonces la unión depende pues de humectación, de capilaridad, de difusión, sobre todo de la limpieza y la condición de la superficie en esa interfase. Si no hubo una buena humectación, que quiere decir que si no mojó correctamente el, el, el material cuando se fundió, el material de aporte, porque recordemos que el material base no se funde, pues no siempre puede haber una cavidad grande, puede haber una simple interfaz sin una unión real, y aquí es donde el ultrasonido se vuelve más útil, porque la impedancia acústica cambia, las reflexiones pueden ser muy débiles, la interfaz puede comportarse como un reflector parcial, y entonces el inspector no solo interpreta amplitud, va a interpretar también cómo se comporta la señal. Y por eso este estándar te insiste bastante en una técnica y un procedimiento, porque si tú no estás controlando condiciones como qué frecuencia estás usando, qué ángulo, acoplamiento, repetitividad, pues puedes declarar aceptable algo que realmente no está unido. ¿Okay? Y ahora, diferenciando en ambas técnicas que nos marca el código, la manual y la de inmersión, pudiéramos hablar, por ejemplo, de la manual, pues quizás sea la que más estamos acostumbrados a utilizar en campo. El sensor va directo, o el sensor va directo sobre el material, usas acoplante, es un barrido manual, pues a lo mejor es una manera de hacerlo con un bajo costo aplicable al mantenimiento, es un poco más rápido. Obviamente depende del inspector, depende del operador bastante, de qué tanta presión esté usando, de cómo esté acoplando, y pudiera prestarse a veces a una interpretación un poco más objetiva. El problema aquí es que en bracing una variación pequeña de presión puede cambiar completamente la señal, porque estás trabajando con interfaces muy delgadas, material muy delgado, y aparte toma en cuenta que el tipo de material, pues estás trabajando a lo mejor con un cobre, un latón, algo por el estilo, que se comporta pues acústicamente diferente al acero, que es quizá lo que más estamos acostumbrados a trabajar, ¿sí? Entonces, el estándar es claro para ese sentido. Debe haber un procedimiento definido y se debe seguir el pie de la letra. Aquí no se vale yo siempre lo hago así. Es configuración documentada, parámetros definidos y criterios establecidos. Y de alguna manera pareciera que defiende el mismo documento un poco más la inmersión automatizada, que es entrar un poquito como en una liga mayor. Estamos hablando de tener un tanque de agua, control de trayectoria, los fixtures, un posicionamiento que pueda ser repetible mecánicamente hablando. Es más fácil repetir este posicionamiento, cómo vas a acomodar el sensor, cómo va a ser el escaneo, un escaneo sistemático con registro de datos. Y bueno, al menos en mi experiencia esto lo he visto más en temas aeroespaciales. Sí, no es algo que voy a trabajar con de uno a uno, voy a trabajar con la estructura y le meto ultrasonido por inmersión. ¿Sí? A lo mejor para algún componente que sea muy crítico, que sea muy repetitivo, pudiera usarse, pero no es tan común. El inspector de campo no está tan acostumbrado a este proceso, el cual pues tiene bastantes ventajas, como que es un poco más repetitible, más trazable, con un mapeo a lo mejor en CSCAN, con menor dependencia del operador o del inspector en ese caso, pero obviamente, como todo, también requiere que valides el sistema y va a requerir ciertos controles, el control de alineación, de la velocidad de escaneo, del control de la distancia focal. O sea, no es nada más lo voy a meter en agua y ya está, es ingeniería del examen de alguna manera. Y yo creo que ese es el punto más álgido del documento. Después te habla un poco sobre las unidades. Bueno, pues está trabajando con sistema internacional. Tú lo des en el título del código, ¿sí?
que tienes C3.8M, diagonal C3.8, quiere decir que está en ambas unidades, te habla un poquito a lo mejor de pues, criterios de aceptación que curiosamente no te dice nada, es el punto 5, pues nada más dice que deben estar especificados y está, no te habla nada de seguridad y te habla, pues al final, típico, el anexo informativo para ciertas referencias y un anexo B que es informativo para figuras y para las imágenes que te mostraba hace un rato. Fuera de ahí lo típico de cualquier documento de AWS, la parte para requerir o para solicitar una interpretación oficial al comité de AWS. Y bueno, hay que entender que no es un documento extenso, no es complejo, a lo mejor como de uno a uno, pero de alguna manera es técnico. Típico, cuando quieres hacer algo y la gente siempre piensa que existe una referencia, no siempre la va a ver, pero en este caso existe, que es algo fuera de lo común, y conviene echarle una leída, conviene buscarlo. Eh, es un documento técnico, es específico, de alguna manera hubo un comité que se tomó el tiempo para establecerlo, por lo tanto es poderoso, porque Bracing engaña. Bracing se puede ver perfecto por fuera, pero el código nos recuerda algo esencial, que es la verdadera calidad en Bracing está en la interfaz y el ultrasonido bien aplicado y bien controlado es la única forma no destructiva de evaluar la interfaz con consistencia, no es nada más le paso el transductor por encima, es aplicar un método que sea defendible y eso es exactamente lo que dice el código. Entonces, muchas gracias por tomarte estos minutos para ver este material. Estaré trabajando en algunos otros documentos. Tengo más por acá y tengo más por ahí guardados. Eh, Coméntame si hay algún documento o alguna parte de algún documento que quieres que analicemos y con gusto trataremos de hacerlo. Nos vemos en la que sigue y bueno, pues bye.